Cuyeo atisbando sombras en el camino. Tengan todos buenos días. Hoy nos encontramos acá en Prusia con el compañero Henry Rojas Calvo, un veterano de la educación ambiental que sirvió muchos años en nuestra institución. Bienvenido al programa, Henry. Gracias, Miguel, y gracias a Rincón del Guardaparque por permitirme intentar contar algunas de las cosas dentro de los programas de educación ambiental en los que pude participar durante 30 y tantos de años en el Servicio de Parques Nacionales. Henry, la idea de hoy es hablar un poquito de cómo se establecen los programas de educación ambiental en el Servicio de Parques Nacionales en ese inicio, en el cual vos y muchos otros compañeros, que algunos todavía creo que trabajan en la institución, otros ya, la mayoría, se han pensionado, pero hoy quisiéramos retomar este tema precisamente acá en su programa El Rincón de los Guardaparques para contar esa historia que está guardada ahí en su cabeza y la de mucha gente. Quisiéramos empezar, Henry, que usted nos haga una descripción de qué encontraste vos cuando llegaste a la institución en términos con el enfoque de la educación ambiental. Un gran entusiasmo y un gran desconocimiento de la educación acerca de la naturaleza, de los parques nacionales y de cosas dentro de ese campo. Se contratan en ese momento un grupo grande de muchachos. Es el momento en que yo entro al sistema, que veníamos... ¿En qué año entraste vos, Henry, al sistema? 70 y... alrededor del 76. 76, y haces tu primer ingreso ¿a cuál parque? Volcán Poás. En Volcán Poás. Y ahí te encontraste, había un grupo de compañeros con diferentes labores, me imagino, y entre esos, ¿cómo se hila esa parte de las primeras acciones en educación ambiental? Ya es interesante señalar que ya se había dado un paso en el Servicio de Parques Nacionales con la contratación de gente que se encargara de las funciones de un parque nacional. Muchísimos desconocíamos qué era en realidad un parque nacional. Nuestra escuela yo venía de un colegio técnico profesional en agricultura. O sea, mi bagaje, mi formación ahí era corte, fumigue, remueva la tierra, siembre y produzca. Era totalmente diferente a que te plantearan: vamos a proteger los bosques, vamos a proteger los ríos. Muchos veníamos de esa escuela. Hay que hacer producir los ríos, hay que hacer producir los bosques. Y entonces ahí se inicia un cambio muy importante en la gente que va a intentar proteger, haciendo cambiar la mentalidad con respecto al uso del bosque, del suelo y al manejo de los animales. Pero cuando usted ingresa, esos primeras entradas al Parque Nacional Poás, ¿cómo fue usted retomando, digamos, cómo ese gusanito de la educación ambiental fue sembrando semilla en tu persona y el de muchas otras personas?
recuerdo claramente que se hacía una división. La gente con alguna formación universitaria o con bachillerato, que tuvieran ciertas inclinaciones por, por poder enseñar, los reúnen y les dan una categoría dentro del servicio civil. Entonces se habla de guías y de guardaparques y de trabajadores de campo. Todos van a trabajar juntos, y algunos de los trabajadores de campo resultan excelentes guías, y algunos de los que estaban designados como guías resultan excelentes trabajadores de campo. Pero hay un desconocimiento del asunto en realidad. Me recuerdo muy claramente cuando ingresé al Volcán Poás, fue mi primer sitio de trabajo, y el administrador del área reunió un grupo de visitantes y se subió al barandal enfrente del cráter principal en el Poás y les dio una charla acerca de qué era lo que estaban viendo, qué significaba aquello, qué tamaño tenía aquello, qué importancia tenía dentro de la cordillera. Y nosotros estábamos como alumnos, como espectadores. Era nuestro primer encuentro. Habíamos tenido una preparación general del asunto, pero el encuentro con el asunto en el campo, esa fue para mí la primera ocasión. Y entonces él se baja y dice: esto es lo que ustedes tienen que hacer con los visitantes. Esto es lo que ustedes tienen que conversar esto con los visitantes. Tienen que estudiar qué pasa en el bosque, qué pasa en los volcanes, y conversar quién es el volcán Poás. Y ahí da un inicio interesante, porque algunos de los compañeros se inclinan por el conocimiento de las plantas y se hacen especialistas en el conocimiento de las plantas de Poás en ese caso. ¿Te acordás? ¿Podrías mencionar los compañeros que tenías en esa ocasión y cada quien qué especialidad tomó? Sí, en el caso de Alfonso Araya Messier, me decías ahora. De Alfonso Araya, al que le decíamos Messier, él era un especialista en el asunto. Se hizo un especialista en el asunto de las plantas. Los profesores venían de la universidad con sus muchachos, y Alfonso tomaba el mando en esas giras por el bosque de una manera muy con mucha autoridad para hacerlo. Otras gentes le gustaban las aves y trabajaron mucho con las aves de las montañas del Poás. Y entonces otros nos hicimos tal vez generalistas y podíamos conversar de una u otra cosa del asunto, atendiendo a la gente y digamos al visitante común y corriente, y atendiendo a los grupos organizados, ya fueran de los colegios o de las escuelas. Esas son las primeras armas, y entonces hay que redactar algunos pequeños textos para tenerlos dispuestos en el momento que se va a exponer, a conversar con los visitantes.
Y ahí comienza se siembra el germen, digamos, de lo que después sería todo un movimiento a nivel de país. Podríamos llamar a ese inicio de movimiento ya el nacimiento propiamente de los programas de educación ambiental en el Servicio de Parques Nacionales, o todavía transcurre un tiempo para que se vayan formalizando. Creo que ese es el embrión de todo el asunto, pero nacen incluso corrientes dentro de esa posibilidad. Nosotros estamos muy afiliados desde el inicio con los servicios de parques nacionales de los Estados Unidos. Entonces vienen voluntarios del servicio de parques de los Estados Unidos y plantean direcciones para hacer cosas. Y se habla primera vez en el país de interpretación, de cómo leer el bosque y transmitir esa lectura a la población visitante de ese momento. Eso es muy, muy interesante. Se reciben muchas horas de entrenamiento y de acompañamiento de funcionarios que venían de los Estados Unidos. Y como le digo, ahí se forman incluso pequeñas corrientes, cómo trabajar con escolares, cómo trabajar con el público general, cómo trabajar con los estudiantes de los colegios y cómo entrenarnos en hablar, incluso en manejar esos datos que estábamos acumulando. Era un muy bonito entrenamiento, era un muy bonito trabajo que era elogiado y era envidiado, digamos, entre comillas, por alguna gente. Decía, qué lindo trabajo tienen ustedes, pero habían 15 días o 22 días que separaban las familias de esa gente que estábamos en la montaña. Y si bien era una maravilla estar en el bosque, también era un grado de dificultad alto el estar separado. No son meses o años, como creo que sucede con los pescadores europeos que salían al mar en España, alejados de su familia, pero sí era una constante de 15 y 22 días donde había que cambiar. Claro. En el transcurso de ese proceso, si podemos llamarlo proceso, donde ustedes comienzan a aprender cómo hacer educación ambiental, yo vi, Henry, que ustedes, en base también a sus conexiones, a sus potenciales artísticas, algunos usaban la música, otros usaban la poesía, otros usaban los cuentos, como para hacer ese contacto con la población meta a las cuales ustedes querían llevar el mensaje. En su caso personal, yo sé que escribiste cuentos que son muy alegóricos a esa faceta, pero sí, también puede usted recordar otros compañeros también, Henry, que usaron sus cualidades artísticas para hacer ese contacto con la sociedad civil en general. El guardaparque se caracterizaba porque terminaba enamorado de esa posibilidad. Con todas las dificultades y con una serie de cosas, él encontraba
un sitio para desarrollar facultades que muchos traían y sentían que crecían en la posibilidad del bosque. Y entonces había gente que cargaba su guitarra, había gente que escribía sus poemas o sus cuentos y se acercaba a la gente para transmitirle esa posibilidad y se recreaba a la vez recreaba a la vez su posibilidad en el crecimiento de esas particulares condiciones. Siempre, bueno, de muchos años había escrito poesía, me acerco a la posibilidad de escribir poesía para la naturaleza y comienzo a intentar hilvanar mis cuentos que se reafirmaran en el asunto naturaleza y educación. Y nace un librito que es muy particular, que se llama El Fuego. La intención del Fuego era ayudar en la problemática de los fuegos forestales, que en ese momento estaban también echando sus primeras habilidades, digamos, sus primeras condiciones. Pues el librito se hizo y el librito caminó por algunas aulas y para algunos trabajos. Costaba 10 colones o 50 colones, no recuerdo. Con ayuda de varias gentes se le hizo una portada, con ayuda de un gran ilustrador que tiene el país, que se llama Álvaro Borracé. Él hizo toda la ilustración del librito y se hizo para colorear. Y se lanzó ahí a los caminos. Quiero hablar de eso porque ese librito viajó a México y allá le hicieron una segunda edición. Y allá en la Feria Internacional del Libro fue declarado como, entre muchos libros, como uno de los libros aptos para hacer educación ambiental. Hace unos 5 o 6 años la UNED lo reedita, agregándole otra parte que se llama el agua. Entonces el libro pasa a llamarse Agua y Fuego. Digo esto porque a veces las cosas quedan de alguna manera un tanto escondidas, pero un folleto, un libro como ese, de cuenta con 4 ediciones y ha viajado un poco. Y fue la idea de un guardaparque compartiendo con otros compañeros asuntos en la montaña. Yo recuerdo, Henry, que los programas de educación ambiental a nivel nacional cada vez se fueron fortaleciendo. Empezaron, como vos decís, con esa semillita del inicio, pero cada vez fueron fortaleciéndose, inclusive fueron pieza clave para que la población costarricense comenzara a entender qué eran los parques nacionales y las áreas afines y entender el significado de qué beneficios traía eso a la sociedad. Marcó, a mi criterio, un excelente hito en la conservación de este país, el desarrollo de los programas de educación ambiental. ¿Qué pasó con la educación ambiental en ese momento histórico que usted vivió, Henry?
hay un asunto que viene a fortalecer todo el asunto orientado hacia la educación ambiental, que es el desarrollo de la literatura en el país orientada hacia eso. Ahí la UNED cumple un trabajo extraordinario que en manos de Mario Osa y de otras gentes que me disculpan, que mi memoria no anda muy bien ahora, no recuerdo sus nombres, pero que fueron tesoneros y brillantes, han sido tesoneros y brillantes en el desarrollo de material educativo para la educación ambiental. Se establece una biblioteca de consulta y es formidable el trabajo que Costa Rica hace dentro de ese campo con la educación ambiental. Es mi apreciación, Henry, estoy en lo correcto, usted me corrige, pero yo noté un repunte desde ese primer inicio hasta recuerdo los años 80 o 90, que inclusive los programas de educación en cada área protegida había un programa que se relacionaba con las comunidades y hacían un contacto casi anual, o sea, todos los meses del año hacían actividades en las comunidades. Recuerdo que el programa estuvo muy bien dirigido por Gladys de Marco en su momento, que dirigió el programa, con Yadira Mena, recuerdo que fueron pilares en esto. Pero mi apreciación, o no sé qué opinás vos, Henry, es que eso fue disminuyendo y no sé por qué, porque fue sumamente productivo todo ese trabajo que ustedes hicieron, pero que en un momento de la historia esos programas comienzan a decaer ya sin personal, sin presupuesto y creo que ya no se hace mucha educación ambiental. Bueno, es que ya, según tengo entendido, en muchas áreas ya casi no se hace nada, dolorosamente. O sea, hay áreas con poquísimo personal que no pueden dar abasto para la vigilancia y menos para salir por las calles a predicar en lo que se cree y en lo que podría ser muy acertado. Hay una decadencia en determinado momento, pero es como un asunto un tanto generalizado para muchas actividades. Y entonces la educación ambiental, que había hecho cosas muy bonitas en muchas áreas, con gente predicando por los montes la idea de la conservación. Y es interesante a veces viajar a un pueblo donde un muchacho dice que siendo él un niño, alguien había venido a hablarle de los animales, del agua, de los bosques. Entonces eso es muy, muy agradable. Y ese descenso tiene un montón de explicaciones posiblemente, de las cuales es muy riesgoso señalar, puntualizar, decir fue por esto o fue por lo otro. Es difícil, pero sí hubo ese descenso y un quebranto de las posibilidades. Había que proteger, había que cubrir una serie de cosas y a veces hacía falta
hacían falta los educadores y las posibilidades para ellos. Los educadores, creo, es otra apreciación personal, Henry. Creo que los educadores estuvieron ahí por mucho tiempo en la institución. Inclusive, en el caso suyo, que se pensionó no hace mucho, vos no terminaste haciendo educación ambiental en la institución, terminaste haciendo otras cosas. Entonces, ¿por qué se hace esa ruptura? Donde teníamos personal muy motivado, muy capacitado, porque ustedes recibieron a lo largo de los años mucha capacitación y se volvieron en capacitadores también de muchos de los que hoy o en aquel momento hicieron educación ambiental, pero se da esa ruptura, ¿por qué ustedes dejaron de hacer educación ambiental? Y ahí esa lectura, me gustaría escuchar tu opinión. Hay unos cambios radicales que se dan dentro del servicio y que orientan la actividad en general hacia el uso del bosque. Entonces, ahí hay un quebranto. Como digo, es difícil de analizarlo claramente. Siempre tuve la oportunidad imponiendo de alguna manera mi criterio de que debían de hacerse cosas. Yo terminé haciendo algunas otras cosas que no eran educación ambiental, pero hice un trabajo con los colegios en el área de Bananito, en Limón, y que fue interesante, pero no se evaluó, no se vio si podía ser efectivo. En un momento determinado vi la posibilidad que significaba trabajar con un grupo de estudiantes que estaban obligados a hacer un trabajo social dentro de la comunidad. Y hablé con los directores y ellos me dijeron que esos muchachos trabajen con los que quieran, que trabajen con usted y a ver si reciben una pequeña formación que la vamos a llevar a las escuelas. Y entonces aquello era una multiplicación fantástica, pudo haber sido una multiplicación fantástica. Hicimos cosas, eran 10, 15 muchachos trabajando conmigo y hacíamos una programación de cómo era el trabajo. Después ellos tomaban un tema, varios de ellos o uno solo, y íbamos a trabajar a 3 escuelas. Cada colegio con 3 escuelas. Entonces era casi 100 niños. Y eso lo hice en 2 colegios, en el caso de Bananito, Río Banano y Bananito. Y por ejemplo, entonces, sí, fuimos a las escuelas. Y los muchachos, creo, eran muy felices haciendo el trabajo con los niños, trabajo que ellos habían preparado con mi orientación para hacerlo, y lo hicimos. Si eso se hubiese hecho en muchas áreas y en muchos sectores, en muchos colegios, en muchas escuelas, hubiese sido, y sería la transmisión de información y de educación orientada a la protección. Y pues ahí se hizo y no se hizo en otros lugares. En otros lugares se hizo trabajo muy arduo y muy particular y muy fuerte, muy grande. Santa Rosa,
con la educación biológica. Ellos tuvieron condiciones con financiamiento para poder trabajar con cientos de estudiantes en Santa Rosa. Ese es un trabajo tremendo en este país, que si se evaluara o se ha evaluado posiblemente, yo desconozco, pero si se publicara los frutos de ese trabajo, sería muy interesante para ver cómo ha cuajado todo eso. Todavía yo creo que sigue funcionando de alguna manera. Yo diría que es la excepción en el sistema, porque conozco muy bien el ejemplo de Santa Rosa, ese que usted menciona, o el área de conservación Guanacaste, como se llama actualmente, y ha sido un ejemplo, digamos, no solo para Costa Rica, sino para el mundo, como ese modelo, ese nuevo modelo de educación biológica, prácticamente ya hay generaciones que recibieron, niños que recibieron este insumo y que actualmente muchos se han reincorporado a la sociedad como actores claves en procesos de conservación, desde puestos de alta dirigencia y incidencia, por decirlo así, hacia la toma de decisiones. O sea, eso ha sido, creo que ha sido muy documentado y ha sido suficientemente valioso para el ecosistema. Pero Guanacaste es la excepción. ¿Qué pasó en el resto del territorio, Henry? ¿Qué pasó con las actividades que yo recuerdo de educación ambiental que hacía Freddy Jones y Alfonso Araya, que hacías vos en Amistad? Yo recuerdo aquellas giras que hacías a territorios indígenas, etcétera, etcétera. Ahí podemos nombrar más personas, un Carlos Marín, recuerdo, y en tu cabeza están muchos otros nombres. Sí, hay que mencionar a Javier en Manuel Antonio, con un trabajo tremendo. Y en el zoológico, Javier hizo un trabajo muy bonito. En Guanacaste se hizo otro trabajo que era, digamos, un tanto independiente con el gran Mopo, con Gerardo Morales, quien llevó el mensaje por muchos sitios y trabajó muy fuerte. Pero creo que todavía hace falta el reconocimiento a esas personas. Y no solo el reconocimiento de nombrarlos, de decir Gerardo Morales, Freddy Jones, Alfonso Araya. Claro que sí, es importante señalarlos como individuos, pero es si se pudiera contabilizar un tanto, de alguna manera, el producto, el que se logró, y tu preocupación sobre el quebranto de buena parte de esos procesos, sí, es muy importante señalarlo, pero es muy riesgoso decir solamente falta financiamiento, solamente faltó interés, solamente faltó qué, o sea, no es riesgoso señalarlo así, caeríamos en un asunto superficial. Hay que profundizar en análisis del sistema. ¿Qué pasó en un momento determinado que el servicio de parques ya deja de ser servicio de parques y se adscribe al asunto forestal, y entonces ver qué pasó ahí? Claro. Pero no es una cuestión de que yo haga un comentario. No, es que revisarlo con detenimiento. Coincidimos, Henry, en que ese cambio se dio, pero
creo yo que ustedes como forzadores de ese proceso, y conozco mucha gente también que ustedes formaron, que son excelentes educadores y que están ahí actualmente en la institución. Algunos están más jóvenes que vos y yo y todavía están activos en la institución. Esa gente yo creo que no solo tiene el conocimiento y la capacidad, sino el interés de seguir moldeando estos procesos de educación ambiental, pero hay algo que ha pasado que no es prioridad en este momento en la institución. Más bien visualizo en este momento que la institución se fue más decantando por los procesos de atención al turismo y todo lo que tiene que ver con la actividad turística, cosa y programa muy importante también pero que por ahí creo yo que se da esa ruptura, o sea, hay un rompimiento, educación ambiental deja de ser una prioridad, no sé por qué, porque siempre fue importante y hoy día más que nunca reconocemos, yo soy un fiel reflejo de eso, de que no se puede hacer conservación si no se educa a la gente. Y la gente educada responde a los procesos que uno quiere hacer partícipe a la sociedad civil que sabemos que ha estado muy matriculada, pero también en muchos de los casos esta información no le llega a esa gente que viene hoy estando en las escuelas, en los colegios y precisamente esa ausencia ha desviado un poquito el proyecto de conservación en nuestro país. ¿Qué crees vos de eso? Era muy bonito. En el caso de Volcán Paz, en aquellos tiempos la visitación era sábado y domingo. Y un día al año que se celebra, que hay una celebración, El día de San José, ¿no? el día de un santo. Sí. Entonces Volcán Paz era visitado en masa. Ese día no se podía hacer mayor cosa que vigilancia. Pero los sábados y los domingos uno podía congregar pequeños grupos y conversar acerca de la fauna, la flora y la geología de esa maravilla que es Volcán Poás. Y entonces eso era muy bonito. Con los extranjeros costaba mucho en algunos casos, si eran de habla inglesa, porque la mayoría en ese momento no hablábamos inglés. Entonces comenzaron a aparecer los muchachos del Instituto de Turismo, que hablaban inglés, pero que a veces no sabían ni papa del asunto. Y entonces ellos decían lo que en su cabeza se les ocurría, y después hubo expertos, por supuesto. Ahora deben de haber gente maravillosa en ese sentido, que hablan no solo inglés, que hablan posiblemente francés y alemán, y entonces se pueden transmitir. Pero el Instituto de Turismo nos desplaza a la gente que está en el campo haciendo ese pequeño trabajo de información, del cual nos sentíamos muy orgullosos y del cual disfrutamos mucho. Y entonces, sí, había que pasar a cuidar carros, a parquear, y los muchachos del instituto hacían el trabajo que antes nos hacíamos nosotros. Fuimos desplazados en determinado momento. Cuando hablas de muchachos del instituto, ¿te referís a los guías, de turismo certificados por el ICT? Exactamente. Okay. Y a otros que no eran certificados, claro, porque al principio había un desorden. Y entonces, ¿cómo se llama ese árbol? Decía el turista. Y él podía decir cualquier cosa.
si no tenía ninguna formación. Sí, la formación que tenía es saber inglés. Y un torpe puede hablar 3 idiomas, pero sigue hablando torpezas en 3 idiomas. O sea, no, no le da la condición de aprender otro idioma, de mejorar su conocimiento. Si mejora su conocimiento, no es necesariamente porque aprendió otro idioma. Claro. ¿Sí? Y entonces, los que tenían el conocimiento no tenían el idioma, y a veces los que tenían el conocimiento, los que tenían el idioma no tenían el conocimiento. Claro. Estaba el asunto. Henry, para ir cerrando, digamos, esta interesante conversación con su persona, en este momento, en la actualidad, el rol de la educación ambiental sigue siendo necesario. ¿Qué recomendación darías vos a las autoridades de turno como para que esos programas de educación ambiental se vuelvan a retomar? Rescatemos un poco los que todavía no nos hemos muerto. Rescatemos un poco eso. En las próximas concentraciones de guardaparques, llamemos a los que han sido, ¿cómo decirlo?, premiados había un programa del INVIO que premió a trabajadores de la educación dentro del servicio de parques. El famoso premio Ojoche. El famoso premio Ojoche. Llamemos a todos los Ojoches y hagámosles un reconocimiento. Digamos quiénes son y qué hicieron. Y que los nuevos sepan que ellos fueron reconocidos por su conocimiento y por haber dado cosas interesantes a la educación ambiental. Ahora es tremendo el poder de la tecnología, y entonces vamos a tener que hacer actos, posiblemente trabajar con actos masivos y con actos de tecnología que se hace necesario, pero que entreguemos, que la gente que se llama para hacer eso, que entiendan la importancia de este fenómeno, que no es solo ir al bosque, ver el bosque y disfrutarlo en esa primera parte. Hay una técnica para abrir el bosque y mostrarlo. Cuando uno entra al bosque por primera vez, sin ningún conocimiento, todos los verdes son verdes, nada más. Cuando pasa el tiempo, ve los matices. Es igual que cuando se entra a un aula. Pasan los días y usted se va a dar cuenta quién está a su lado, a la izquierda o a la derecha o detrás. Va sabiendo qué tanto listo es, qué habilidades tiene, y va aprendiendo de él, de ellos. Igual es al entrar al bosque. Se descubren los verdes, pero se descubren las cualidades que tienen las cosas del bosque. Un pájaro que aquí es llamado pájaro bobo, en México pájaro péndulo, en Nicaragua el guardabarranco. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el nombre científico del pájaro péndulo?
y la maravilla que significa el pájaro péndulo. Con la maravilla que significa los nombres científicos. Hay que abrírselos a los muchachos, a la gente común y corriente, que está enfrascada en otras cosas en su vida, pero que no sabe que la plato negro, la víbora espinilla, la verrugosa del Chocó, y en Costa Rica, ¿cómo le dicen? Hay que aprenderse el nombre científico para que hablemos el mismo idioma. Un nombre científico no es un trabalenguas. Es una clave para acercarnos a las maravillas de la naturaleza. Esas pequeñas cosas se pueden aprender si nos hacemos acompañar de gente con conocimiento que está dispuesta a mostrar. Henry, para ir cerrando esta conversación, en estos programas del Rincón de los Guardaparques casi siempre se le pide al entrevistado que cuente una anécdota de lo vivido en esa función que vos tuviste y otra gente ha tenido en la institución. ¿Alguna anécdota que se recuerde, Henry, de su trayectoria por allá en territorios indígenas o en cualquier otra parte del país? En algunos casos fueron muchas cosas maravillosas. Hay una población mezclada en Talamanca de negros e indígenas, y estando en un convivio, digamos, con un grupo de niños indígenas y donde había esa mezcla lindísima. Y entonces yo dije, ¿qué comen los sapos? Y entonces un niño evidentemente mezclado con una cara maravillosa me dice, comen ¿cómo se llama? Come tizones. Y yo dije, uy, Dios, ¿qué le digo? O sea, los sapos no comen tizones, pero yo no le puedo decir a él, por respeto, o sea, no puedo decirle, no, señor, no comen tizones. Dije yo, ¿qué pasa? Entonces, yo guardé silencio y desviamos un tanto la conversación y yo me fui pensando muy seriamente qué pasaba. Bueno, es que los insectos se acercan al fogón de la casa y entonces los sapos se acercan a cazar los insectos del fogón. Entonces estiran su lengua y cazan y parecen que están comiendo de los tizones. Eso es magia, o es realismo mágico, o es sabiduría. No sé, hay que verla con mucho cuidado. Y entonces, para cualquiera de nosotros que haga un poquito de práctica con intentar llevar conocimiento, es respeto enorme y un respeto enorme es la base del conocimiento y del amor. Gracias, Henry. En nombre de todos los compañeros de El Rincón de los Guardaparques, queremos agradecerte este espacio e invitarte también a futuras entrevistas que participes con nosotros.
Ya al cierre del programa, unas últimas palabras, Henry, por favor. Muchísimas gracias, Miguel, y felicitar a Miguel por esta preocupación que ha tenido, por todo el trabajo que junto con otros compañeros ha estado haciendo, buscando a la gente. Ahora hace poco trabajó con don Manuel. La dejo ahí picando, busquen quién es don Manuel. Don Manuel Solís. Y pues bien, gracias por esto que estamos intentando, y felicitaciones para vos y para la gente que está contribuyendo con vos, Frey Jones, otros que no recuerdo mencionar, pero que son muy leales a esa causa, y está naciendo. Hagamos crecer esta idea tuya y de algunos compañeros. Nuevamente gracias, Henry, muy amable. Soy como el cuyeo atisbando sombras en el camino, el que lleva a lo alto de las verdades y las mentiras.